El proyecto Salvaguardia de Saberes y Prácticas Tradicionales del Agua en las comunidades indígenas Quichua, Inga y Yucpa de Cúcuta busca fortalecer y salvaguardar los saberes y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas binacionales Quichua, Inga y Yucpa del municipio de Cúcuta en relación con el agua y los ecosistemas. Estas comunidades Quichua e Inga han habitado durante más de 60 años y los Yucpa desde 2017 en la zona urbana de la ciudad, particularmente en el barrio Escobal, el Páramo y diferentes barrios de Cúcuta. Sin embargo, el proceso de urbanización ha afectado significativamente la transmisión de sus saberes ancestrales y su relación con las fuentes hídricas, fundamentales en su cosmovisión y prácticas rituales. Por ello es necesario el apoyo en el fomento de espacios interculturales que permitan la transmisión de saberes intergeneracional y el apoyo investigativo para documentar sus saberes, prácticas y costumbres indígenas. El proyecto estará dirigido a 150 integrantes de las comunidades Quichua, Inga y Yucpa, con un enfoque especial en niños, niñas, adolescentes y jóvenes para garantizar la transmisión de saberes a las nuevas generaciones. También se busca la participación de la ciudadanía en general como espectadores y aliados en la valoración de la diversidad cultural del municipio. El objetivo general es fortalecer y visibilizar los saberes y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas de Cúcuta en relación con el agua y los ecosistemas mediante la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena, promoviendo la transmisión intergeneracional de conocimientos, el reconocimiento ciudadano y la preservación de su identidad cultural a través de actividades culturales, rituales ancestrales y material audiovisual de divulgación. En los objetivos específicos está primero fortalecer la identidad cultural y la transmisión de saberes ancestrales en las comunidades indígenas a través de las actividades de danza, música, rituales y juegos tradicionales. Segundo, visibilizar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del agua en las prácticas y cosmovisión de los pueblos indígenas mediante la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena y la difusión del evento en redes sociales. Tercero, generar un espacio de encuentro e intercambio de conocimientos entre las comunidades indígenas y la sociedad cucuteña, promoviendo el respeto y la valoración de la diversidad cultural del municipio. Cuarto, registrar y documentar el evento en un producto audiovisual que sirva como material de sensibilización y promoción para futuras ediciones y proyectos de fortalecimiento cultural. Quinto, establecer estrategias de sostenibilidad para garantizar la continuidad de la conmemoración anual del Día de la Resistencia Indígena y la integración de estos saberes en la agenda cultural del municipio de Cúcuta. Para ello, las fases del proyecto son, primero, la consulta previa y concertación y planeación, la socialización de la propuesta con los líderes indígenas y ajustes logísticos, la planificación de ensayos, ruta de movilización, orden del día y contratación del equipo humano. Etapa 2, preconmemoración de la resistencia indígena. Se realizarán ensayos de los 3 grupos de danza y uno de música. Trabajo investigativo por 3 personas sobre los pueblos indígenas Quichua, Inga y Yucpa. Tercero, una elaboración de materiales visuales como pancartas o pendones. Cuarto, trámites de permisos, convocatoria pública y gestión de alianzas estratégicas. Una tercera etapa que es el Día de la Conmemoración de la Resistencia Indígena, donde primero se realizará una movilización pacífica por la ciudad hasta el Parque Santander. Segundo, se harán armonizaciones y presentaciones culturales como danza, música y cocina tradicional. Tercero, actividades en los barrios de cada pueblo, los Quichua en el Páramo, los Ingas en la zona de Atalaya y los Yucpa en el Escobal, donde se realizarán juegos tradicionales y ollas comunitarias. En la etapa 4 tenemos la postconmemoración y difusión. Aquí se realizarán primero una edición y difusión del material audiovisual en redes sociales. Segundo, una presentación del documento con el trabajo investigativo de los líderes indígenas y su publicación por redes sociales. Y tercero, una evaluación del impacto del proyecto con los líderes indígenas.